Las personas que padecen fibrosis quística podrían llevar una vida más placentera si la gente a su alrededor no los viera como raros o contagiosos. Para eso hay que dar a conocer lo que es y lo que no es la fibrosis quística. Y eso es tarea de todos y todas. El tema de hoy en Diálogos en Confianza es fibrosis quística. Hasta hace, no algunos años, ya tiene bastante. Lo que sucede es que el Alzheimer empieza a avisarnos y se olvidan algunos datos, pero hasta hace algunos años la enfermedad tenía además un apellido que se fue olvidando con el tiempo, ya lo veremos, y la razón es por qué. Cuando estudiábamos, los de mi generación, se llamaba fibrosis quística del páncreas. Lo que llamaba profundamente la atención, porque la mayor parte de las complicaciones que tuvimos la oportunidad de ver, no solamente durante la práctica médica, la medicina general, la carrera y la especialidad, tenían fundamentalmente problemas pulmonares, más que pancreáticos. Sin embargo, esta denominación persistió mucho tiempo y el día de hoy vamos a ver qué características puede tener y los diversos sistemas de nuestro organismo que se ven afectados severamente por esta enfermedad de origen genético. También se la ha considerado una enfermedad de origen hereditario. Vamos a ver si hay algunas pequeñas diferencias para ilustración e información del público y de ustedes. Y el día de hoy pues vamos a tratar este tema desconocidísimo para una gran parte de la población, que sigue pensando que estas enfermedades no pasan nunca o nunca le va a pasar a un familiar de ellos, pues porque hablándose de herencia, hablándose de genética y no encontrando aparentemente antecedentes familiares confirmados, piensa, se siente y se cree que todos los niños o los recién nacidos incluso están exentos de padecer un problema de esta naturaleza. Para discutir, aprender y sobre todo compartir las experiencias de este tipo, está con nosotros el día de hoy la doctora Patricia Medina Bravo. Ella es médica adscrita al Departamento de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Guadalupe Campoy, que es directora de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. José Luis Lezama Fernández, que es neumólogo pediatra, especialista en fibrosis quística, y Adriana Pinzón Navarro, nutrióloga pediátrica con especialidad en fibrosis quística. Y vamos a ver también, tenemos algunos testimonios del público que no son, por otro lado, y esto hay que reconocer y agradecer, pues como fáciles de obtener para participar en un programa por la gravedad de algunos síntomas cuando se presentan en la infancia. Los casos que vamos a tener el día de hoy son en jóvenes adultos, pero yo creo que vamos a empezar definiendo ¿qué es la enfermedad? Ay, buenos días, no, ahora siempre se me pasa, no perdón. No se preocupe, ¿cómo está? Buenos días, bienvenidos todos a Diálogos en Confianza. Oiga, doctor, ¿le parece? Ya se dio cuenta cómo estoy, ¿verdad? Está muy bien, doctor. No, yo estoy como a Lázaro. ¿Cómo se levantó Lázaro? ¿No se sabe el cuento? No, doctor. Bueno, a ver, pues así me levanto. Así se levantó, pero ¿qué les parece si vamos a ver primero un testimonio? Porque hay mucha confusión todavía, algo que platicábamos el doctor Lezana y todos los invitados antes de empezar el programa, todavía sigue pensando que esto de fibrosis quística tiene que ver con las mamas y no es así. Vamos a ver un testimonio y después explicamos de qué se trata esta enfermedad. Yo padezco fibrosis quística, me la diagnosticaron a los 3 años cuando empecé con la necesidad de querer tener un hijo después de casarme. El doctor me mandó a 1 año para fortalecer mi sistema inmune, para subir mis pruebas de función pulmonar. Estuve 1 año con tratamientos intravenosos, 1 mes sí y 1 mes no, y ahí yo creo que mi cuerpo se hizo un poco más resistente a los antibióticos menos fuertes. Después de 1 año el doctor me dijo que no podía tener hijos por mi
por mí misma, que no me podía embarazar porque era de alto riesgo. Y bueno, ahí decidimos igual de todas maneras tener un hijo. Entonces lo hicimos por medio de un vientre subrogado. Y hoy por hoy tengo mi hijo de 4 años. Cuando cumple 2 años nos vamos a Acapulco en unas vacaciones. Me da una crisis muy fuerte. Me da E. coli y me da estafilococo en el pulmón. Y pues me hospitalizan. A la hora que me hospitalizan me van a poner un puerto para pasar el tratamiento intravenoso y me ponchan un pulmón. Entonces caigo en terapia intensiva. Después de 8 días me dan de alta, llego a mi casa y me dicen que tengo una oclusión intestinal. Me vuelven a hospitalizar otros 8 días y el doctor me dice: Karen, te vas a tu casa, pero usando oxígeno las 24 horas y ya es tiempo de empezar a pensar en un trasplante. Y sucede que 2 años después vuelve a pasar lo mismo, entro en una crisis y me lo vuelven a decir. Bueno, 6 meses después tengo una hemoptisis, vomito sangre. Voy con el doctor y me explica que tengo una arteria bronquial demasiado grande que se reventó, me la embolizan, me la tapan. Ahí el doctor me dice: Karen, ahora sí no es un juego, tu cuerpo te está pidiendo a gritos el trasplante. El trasplante en sí costaba $500,000, es lo que se necesitaba para que te metan a la lista. Teníamos que venirnos a vivir a Estados Unidos y pues dejar todo atrás. Entonces estábamos calculando alrededor de $750,000, que era lo que íbamos a necesitar juntar. Empezamos, se hizo un correo muy inspirador, hablando un poco de mi historia, hablando un poco de mi enfermedad. Se empezó a publicar por todas las redes sociales y la gente automáticamente empezó a preguntar: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo quiero donar, yo quiero ayudar, ¿a qué número de cuenta? Ya estoy trasplantada, tengo 5 meses de trasplantada, ya no uso nada de oxígeno. El futuro lo veo enorme, el futuro lo veo con grandes oportunidades. A los pacientes les digo que no se rindan, que esta enfermedad es una enfermedad de disciplina, una enfermedad de entrega. Si siguen los pasos indicados, que si siguen los pasos del doctor como debe de ser, las cosas salen bien. Bueno, pues nos estaba diciendo Nora, mientras ustedes estaban viendo el video, que la mayor parte de las llamadas que hemos recibido efectivamente son preguntando si se trata de los quistes en las mamas. Exactamente. Y Pues que no tiene tienen que ir nada al que ver con oncólogo, eso, sí. y si esto puede ser que sintieron una bolita, también hablamos del cáncer de endometrio, no tiene nada que ver con una cuestión ginecológica, y los doctores nos lo van a aclarar, doctor. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es la fibrosis quística, así sin el apellido que antes decíamos del páncreas, dado que como ustedes acaban de verlo y recomprobarlo con este testimonio, fundamentalmente afecta, cuando menos los casos que conozco, al aparato broncopulmonar. Bien, sí es curioso, ¿no? Y la confusión existe hace años. Primeramente, el origen, fibrosis quística del páncreas, tiene que ver cuando en 1938 se descubre la enfermedad. Y que, bueno, se dio en niños que tenían enfermedad celíaca, aparentemente, ¿no? Y que viene una onda cálida en Nueva York, muchos de estos niños fallecen por una alteración electrolítica de iones, de cloro, de sodio, por el calor. Y a la hora ¿Pero de hacer por la autopsia, sudoración? ¿Perdón? ¿O por la sudoración que presentan estos Sí, niños? claro. ¿O por alguna otra razón? No, por la sudoración profusa que tienen los chicos con fibrosis. Y fallecen, y a la hora de hacer la autopsia encuentran que hay lesiones pancreáticas, y fue cuando la doctora Dorothy Anderson le dio el nombre de fibrosis quística del páncreas, que efectivamente ya está en desuso, porque bueno, el principal órgano blanco es pulmón, y el pulmón es el que determina la morbilidad y la mortalidad en el 95% de los casos. Hay que empezar por decir que es una enfermedad genética. Absolutamente nada que ver con la mastopatía fibroquística, son cosas totalmente diferentes. Esta enfermedad genética se transmite porque ambos padres son portadores. En México, aproximadamente 1 de cada 80 personas es, sin saberlo, portador del gene de fibrosis quística. El estado de portador pues, representa a un individuo sano, no enfermo, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Sin embargo, cuando decide procrear familia y la pareja es portadora, tendrán entonces en cada embarazo 25% de probabilidades de tener un chico con fibrosis quística, es decir, que recibe un gene de papá y un gene de mamá, ¿sí? Todos trabajamos con pares de genes, todas nuestras células tienen pares de genes. Cuando nosotros hablamos de que alguien es portador de una enfermedad es porque uno de esos pares, uno del par, está enfermo.
El gen sano nos protege de la enfermedad. Por eso los portadores no desarrollan o no desarrollamos enfermedad. Sin embargo, en cada embarazo, repito, cuando papá aporta el gene defectuoso y mamá el gene defectuoso, podrá haber un chico con fibrosis quística en el 25% de los embarazos, ¿sí? Siendo una enfermedad genética, puede tener síntomas desde el nacimiento. El primer síntoma de fibrosis quística es el hilio meconial, es la obstrucción intestinal del recién nacido. De hecho, todo hilio meconial es fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario. Cuando el chico no tiene hilio meconial, aparentemente viene desarrollándose bien. Me voy a detener un poco porque tratamos de informar al público de algunos términos médicos que a veces le resultan confusos. Por favor, nos puede informar qué es el hilio, que es una parálisis intestinal, y meconial, que proviene de meconio, que ustedes saben todos, y todas sobre todo, que es el excremento original del producto antes del nacimiento. Entonces, ¿qué es un hilio meconial y cómo se diagnosticaría para tratar de ver si el pediatra o quizá el neonatólogo están capacitados en ese momento para advertir la problemática que se van a enfrentar de inmediato los médicos y desde luego los padres? Sí, generalmente todo recién nacido elimina meconio, o sea, evacuaciones, en las siguientes 24 horas de vida, ¿sí? Del nacimiento. Cuando este meconio es muy espeso, es de una consistencia casi chiclosa, empieza a obstruir el intestino. El chico no evacúa, el recién nacido no evacúa, se le siente incluso lo que llamamos un plastrón, o sea, se le siente ahí una salchichita de que el meconio está atorado. Y definitivamente la indicación para tratamiento de un hilo meconial es quirúrgico. O sea, un hilo meconial difícilmente se puede resolver por medios no quirúrgicos, ¿sí? Es básico hacer el diagnóstico a tiempo porque es un padecimiento o una complicación que pone en peligro la vida del recién nacido. 15% de los niños con fibrosis quística nacen o nacieron con esta complicación, con el hilio meconial. Bien, si no sucede así, afortunadamente el niño sobrevive esta etapa, ¿cuáles son los riesgos en los primeros días o semanas de un niño que nace con esto? Generalmente no pasa nada las primeras semanas, ¿no? Incluso a veces los primeros meses. A lo mejor el chico al segundo o tercer mes de vida, cuando va al control del pediatra, el pediatra identifica que no ha subido de peso adecuadamente y que tiene a lo mejor un retraso en la talla, ¿sí? Esto en muchos casos debe poner alerta al médico, ¿no? Porque cuando nosotros como pediatras, incluyéndome, hacemos un análisis de un niño de 2 o 3 meses que no sube de peso, empezamos a evaluar ciertas circunstancias a las que pudiera deberse esto, ¿no? La mayoría de mis colegas dejan fuera fibrosis quística de primera instancia, ¿sí? Y lo puedo entender. Hay otras circunstancias más frecuentes que hacen que un niño no suba de peso. Pero si a esto agregamos que la madre nos dice, oiga doctor, mi niño evacúa con grasa, evacúa aceite, esto sí nos tendría que poner en alerta al pediatra e inmediatamente pensar en fibrosis quística. No hay muchas circunstancias por las cuales un niño, un lactante, evacúe con grasa, ¿sí? Son contadas con los dedos de una mano, ¿sí? Y muchas de ellas son incluso más raras que fibrosis quística, ¿sí? Lo más frecuente a lo mejor es la parasitosis, que se nos ha dicho que evacúan con grasa. Honestamente, en mi vida profesional como pediatra, yo no he visto en ningún chico con parasitosis que evacúe con grasa. Entonces eso debe ya alertar tanto a los padres como al pediatra, ¿no? Mi hijo no sube de peso, no incrementa su talla, tiene unas evacuaciones que son anormales, tienen grasa, son muy malolientes, muy fétidas, de hecho huelen a rancio, ¿sí? Por la grasa mal digerida. ¿Sí? Y generalmente los problemas digestivos son los que primero aparecen en fibrosis quística. ¿Aún antes que los respiratorios? Aún en antes términos que los generales. Todo recién nacido con fibrosis quística tiene, desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista de sus características celulares, normales las células pulmonares. No en función
el funcionamiento es anormal, pero estructuralmente la célula al nacimiento es normal. Como funcionalmente es anormal, esto va dando problemas conforme se van viniendo meses de vida, no antes. ¿Qué es lo que pasa, si pudiésemos explicarlo al público, qué es lo que pasa entonces si hay células funcionales, tejido funcional, una estructura normal, que empieza a disfuncionar para que aparezcan los síntomas? Sí, la estructura de la célula es normal al nacer, pero este defecto genético hace que ciertas glándulas que producen secreciones, ¿sí?, en este caso glándulas que están en la superficie de las células pulmonares, no hacen su función de intercambio de cloro, sodio y agua. Podrá sonar como una alteración banal, es decir, yo tengo células en mi pulmón que eliminan cloro y que toman sodio y agua para mantener un balance. ¿Un balance de qué? De líquido que cubre la vía respiratoria. El líquido que cubre la vía respiratoria es moco, tiene una consistencia mucoide, mucosa, ¿sí? Y este moco es lubricante, este moco es cristalino, este moco nos sirve para atrapar bacterias, para atrapar pólenes, para atrapar toda la basura que estamos inhalando. Doctor, ¿le parece si nos quedamos con eso y vamos a un corte? Y recuerda que estamos en vivo 21 de abril, ¿verdad, doctor? Estamos esperando todas sus llamadas. La prueba hasta ahorita más efectiva para diagnosticar la fibrosis quística es una prueba que se llama electrolitos en sudor. Consiste en poner unos electrodos en el bracito de los niños. A los electrodos se les coloca un disco de gel que tiene pilocarpina. Se le pasa una ligera corriente para que esa pilocarpina penetre en el bracito del niño, lo que estimula las glándulas a que empiecen a producir sudor. Ya que terminamos con la estimulación, se le coloca un colector que es igual a un como relojito que tiene una manguerita por dentro. Empieza a entrar el sudor, tenemos un indicador de color azul. Cuando da 3 vueltas de sudor, ya con eso podemos hacer el estudio, ver el resultado. Lo que hacemos básicamente es medir la concentración de sal que hay en el sudor. ¿Por qué? Porque un niño con fibrosis quística tiene su sudor de 5 a 10 veces más salado que el sudor de una persona que no padece la enfermedad. Dura aproximadamente entre 35 a 40 minutos. Se puede hacer por 2 métodos, que es conductividad y clorimetría, en los cuales también varía el rango para nosotros poder diagnosticar al paciente. Cuando nosotros ya tenemos la muestra de sudor, que podemos ver que son ya mínimo 3 vueltas, lo que hacemos es retirar la manguerita, se bota una tapita, se le pone una jeringa para hacer presión que no se nos salga el sudor, y la manguerita la llevamos al aparato de conductividad. Conectamos la manguerita, nosotros no tenemos ningún contacto directo con el sudor, empieza a pasar el sudor y ahí es donde nos mide la concentración de sal. Los síntomas más frecuentes de un paciente con fibrosis es tos crónica acompañada de mucha flema, problemas para crecer, problemas para subir de peso a pesar de que comen muy bien. Muchas veces le decimos a los papás, cuando sus hijos suden, chúpenle la frente. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de nosotros darnos cuenta de que no hay algo bien con nuestros niños. Doctor, estábamos en esta fase importante del diagnóstico o del conocimiento y la información del público, de saber qué tanto tenemos que conocer lo que es la densidad del moco normal y qué es lo que sucede en la enfermedad. Sí, la verdad es que cuando los papás o las familias conocen cuál es el origen de la enfermedad y cómo esta alteración en las secreciones van a perjudicar el pulmón de su niño, es cuando mejor respuesta tenemos en cuanto a tratamiento. Entonces es muy importante que lo conozcan y que sepan que el defecto genético va a alterar la producción de las secreciones al nivel pulmonar. Yo decía que las secreciones normalmente son elásticas, son lubricantes, atrapan bacterias, atrapan polvo y nos ayudan a limpiar nuestros pulmones. Las secreciones de los chicos con fibrosis quística están alteradas, son muy espesas, son chiclosas y van obstruyendo poco a poco la vía respiratoria. Primeramente la de menor calibre y conforme progresa la edad del chico van obstruyendo las vías aéreas de mediano calibre. Y este moco atrapado genera un círculo vicioso. Un moco atrapado se infecta, el moco infectado destruye el pulmón, se produce más moco por la destrucción del pulmón, pero este moco es anormal
y viene haciéndose un círculo vicioso de producción de moco, obstrucción, infección y destrucción pulmonar. Bien, vamos a pasar, gracias doctor, a algunos de nuestros testimonios. Me permiten que pase. ¿Le parece, doctor, que mientras va usted para allá les recordamos cómo nos pueden seguir en línea? Les damos la dirección. Ahí va a pasar el doctor, http://canal11live.tv/internacional/ para que nos haga todas las preguntas que usted necesite. Y por supuesto aquí tenemos más especialistas. La doctora Patricia Medina Bravo también nos explicaba antes de empezar el programa que pueden tener complicaciones, y vimos la cápsula donde se presentó cómo se realiza el diagnóstico, pero cuáles son las complicaciones que pueden tener, y ahorita vamos a conocer uno de los testimonios, doctor. ¿Le parece, doctora, las complicaciones cuáles pueden ser? Bueno, algo muy importante es que, dado que ya se ha aumentado la esperanza de vida recientemente en pacientes con fibrosis quística, pues una de las complicaciones más frecuentes que pueden presentar estos niños son alteraciones endocrinológicas. La más frecuente de las complicaciones es la presencia de diabetes. Nosotros en pediatría podemos ver pacientes que presentan diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otros tipos de diabetes. La fibrosis quística está clasificada dentro de este último grupo de otros tipos de diabetes, porque existe también no solamente afección en la parte exócrina del páncreas, lo que ya explicaba el doctor, de alteraciones en las glándulas propias del páncreas, no solamente las exócrinas, las que producen enzimas, que son sustancias que ayudan a la digestión de grasas sobre todo, sino que también secundariamente se puede producir alteración en la parte endocrina del páncreas, es decir, en las células productoras de insulina. De tal manera que a la edad de 30 años, hasta el 50% de los pacientes que tienen fibrosis quística pueden presentar diabetes mellitus como una de estas complicaciones, por lo que es necesario irlos monitorizando para poder detectarla tempranamente. Y doctor, también pues les recordamos que está Guadalupe Campoy y también tenemos una nutrióloga con nosotros. Lupita, te podemos decir, Lupita, hay un grave problema que lo decíamos al iniciar el programa, que aparte de que desconocemos la enfermedad, cuando ya sabemos un poco de esta, tendemos a discriminarlos, a estigmatizar a la gente que padece fibrosis quística. ¿Ustedes en la asociación han trabajado en esto o qué es lo que hacen? Bueno, nosotros en la asociación tenemos un programa de 5 áreas. La primera es diagnóstico, todos los días hay diagnóstico para los niños. Atención al paciente, está el doctor todas las tardes, da consulta, se hace investigación, difusión y capacitación. En esta parte es la que entraría de la que tú hablas. En fibrosis quística sí existe el bullying dentro, de, por ejemplo, de las escuelas. Los niños son muy delgaditos, aunque comen mucho, les cuesta mucho trabajo subir de peso, y sí el desconocimiento de la enfermedad y a veces la poca empatía que tenemos con este tipo de personas ocasiona pues que tengan vidas difíciles, ¿no? En cuestiones que no debería de ser, sí, ¿no? Y bueno, hacemos cartas para las escuelas que nos piden los papás para explicar un poco. Son niños que a veces faltan a la escuela mucho, que necesitan ir a sus citas dentro de las instituciones de salud, necesitan tener tratamientos, necesitan probablemente salir al baño más que otros niños, y se necesita, bueno, que los maestros y los directivos tengan conocimiento de qué es lo que le pasa al niño para que puedan tener esta comprensión y puedan apoyarlos, ¿no? Sin sobreproteger a los alumnos, ni en casa ni en la escuela. Pero la sobreprotección no necesariamente es que no comprendas que hay cosas que sí tienes tú que ser un apoyo, ¿no? Para las familias y para los pacientes. Ahorita escuchamos la parte de la nutrición, pero está el doctor ahí con testimonios para que nos hablen de todo esto, ¿no, doctor? Ahora, fíjense lo importante que es también aclarar cuando ya pasan pues algún tiempo, cuando el niño sobrepasa las fases peligrosísimas de la primera infancia y empiezan las complicaciones, sí, también por obstrucción de algunos conductos de lo que serían muchísimas glándulas del organismo. Y vamos a ver qué pasó en el caso de Carlos, porque yo lo veo muy bien, lo veo fuerte,
¿Qué tal? Buenos días, Doc. Sí, Lo veo todos- fuerte y muy enamorado, estaba de la mano de su esposa, lo cual no suele suceder frecuentemente, Hasta que no cuando se menos en paró, mi ¿no? programa. En los restaurantes a veces están de la mano, pero del celular, y yo vi que estaba usted muy amoroso con ella, entonces un hombre completo, en plena función de su vida y de su actividad laboral, me imagino. Sí, si no, me vaya a pegar, si no la tengo de la mano, si me distraigo, entonces No, procuramos pues es que se oyó de por medio. también de sparring. Y pues sí, tratamos de llevarla bien. Generalmente tratamos de solucionar el problema no tomándole mucha importancia. Y ¿Cómo no tomándolo mucho? ¿No sería al revés? No, yo lo tomo en la contra porque, ¿cómo lo explico? Trato de tomar la importancia porque eso indica que estoy bien. Si no le tomo importancia, trato de entender que como si no tuviera nada, puedo hacer la vida como cualquier persona cotidianamente y tomando nada más obviamente los tratamientos que requerimos a diario, pero como algo más en la rutina de una persona que tiene que hacer como alguna otra persona hace algunas otras cosas en su vida, que es comúnmente, ¿no? Algo normal, como si fuera natural. Y a base de mucho ejercicio también. Se tiene que solucionar este problema, que es en lo que me enfoco. Ejercicio, un poco de disciplina en ejercicio, y es como salimos adelante. Bueno, vamos a ver los inicios, pero yo le hice ese comentario capcioso por una razón. En psiquiatría es muy frecuente que le digamos al paciente, no te tomes tan en serio. Y aquí también se lo podemos decir, no te tomes tan en serio al paciente, toma en serio la enfermedad. Son dos cosas muy diferentes, porque en psiquiatría el paciente que se toma muy en serio se rodea manipulando a toda la familia y le parte la mandarina en dos a todos los que van a estar ocupados de las quejas constantes del supuesto paciente en muchos casos psiquiátricos. Pero no, le decimos, no te tomes tan en serio tú, toma en serio la enfermedad. Y creo que eso es lo que usted está haciendo, pero quiero saber cómo empezó y cómo se percató, si yo lo veo muy bien. Bueno, obviamente aquí influye más que nada que yo me haya percatado la familia. La familia es el segundo afectado, más que yo. A veces, porque a veces yo estoy más tranquilo inclusive que la misma familia. Pero ¿cómo empezaron a percatarse? ¿Siendo usted un niño o ya de joven? No, a los 8 años fui diagnosticado. ¿Por qué? Pero anteriormente a eso tenía lo que ya se había explicado anteriormente. Evacuaciones grasosas, anormales, falta de talla, peso. Gracias a un programa como el que estamos viendo, se está viendo ahorita, mis papás vieron al doctor dando síntomas. Dijeron, ¿sabes qué onda? Mi hijo tiene estos síntomas. Vamos a la asociación a ver cuál es el problema. Y sí lo tiene. Por medio de la prueba del sudor, salió positivo. ¿Qué sucede a partir de esto? ¿Qué cuidados empiezan a tener? ¿A qué tipo de tratamiento? ¿Con qué tipo de profesionales? Bueno, anteriormente a eso, antes de los 8 años de vida que me metieron de todo, se diagnostica y empieza a haber un buen tratamiento. Perdón, cuando le metieron de todo, y En les cuestión de suplico que no sea mal pensado, ¿qué fue lo que le diagnosticaban? ¿A cuántos médicos vieron? Vimos como 20,000 médicos y medicina alternativa homeopática y naturistas que te decían, no sabes qué onda, con esto va a salir, con esto se va a curar y obviamente ¿Le no. pusieron una medalla de San Benito, un cuarzo? Me fueron a hacer limpia prácticamente y otro poco me llevan A Catemaco se lo hubiera Catemaco. pasado muy bien. Ya no está mi compadre, el brujo mayor, Gonzalo Aguirre, que ese sí era bueno. Y Son tres padrinos. posterior a eso ya empieza a haber un buen tratamiento, lo que son enzimas pancreáticas para ayudar al páncreas, inhaloterapia, lo que es nos tratamos con lo que hay aquí en México, lo más posible que se puede de tratamiento, porque no lo hay todo, que es alfa-dornasa, Convivent, nebulizándonos 2 o 3 veces al día, y es con lo que actualmente se sobresalen. Algunos, doctor, se lo pregunto por el caso de Carlos, algunos médicos están en contra de las nebulizaciones en el caso de las complicaciones de la fibrosis quística. Aquí en México, ¿qué se opina al respecto? Es un error, digo, o sea, tomando en consideración que el problema principal es el espesamiento
de las secreciones, pues hay que dar medicamentos para que estas secreciones sean más fluidas y dejen de obstruir los pulmones, ¿no? O sea, la indicación es al 100% en todos los pacientes. Deben nebulizarse varias veces al día y con medicamentos muy específicos. Usted hizo mención específicamente también al ejercicio físico. Sí, yo eso realmente, en mi punto de vista muy particular, lo tomo como mi primer antibiótico, el ejercicio. Cuando puedo hacer ejercicio, estoy bien. Y el segundo antibiótico tratamiento son las nebulizaciones y todo lo demás. Pero el ejercicio para mí es muy fundamental. Se lo trato a los compañeritos que me preguntan, ¿te ves bien? Y todo esto, es lo primero que les digo, ¿sabes qué? Vamos a intentar ejercicio y es como lo hacemos adelante. Doctor, ¿le parece? Vamos a ver una cápsula sobre la cuestión genética y regresamos con ustedes. El genoma humano está constituido en 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas, el último es el sexual, los primeros 22 son los autosomas. Y hablo de pares porque heredamos una copia de la mamá y otra copia del papá. Un niño con fibrosis quística tiene que haber recibido 2 genes mutados de ambos padres para que se dé la enfermedad. Es una enfermedad hereditaria y esta enfermedad está dada por mutaciones en un gen que se encuentra en el cromosoma número 7. En este gen puede surgir una serie de mutaciones muy grandes. La función de este gen es que lleva el código para una proteína que funciona como un canal de cloro. Y este canal de cloro, su función es regular el agua entre la célula y el exterior. Y se encuentra en todas las células que revisten los conductos del organismo, por ejemplo, en las vías respiratorias, en el tracto digestivo, en el tracto genitourinario masculino. Cuando este gen falla, el canal no funciona y entonces lo que sucede es que hay un desequilibrio hidroelectrolítico que hace que el moco sea espeso, que se acumule en los conductos y, por ejemplo, en las vías respiratorias lo que sucede con frecuencia es que este moco es un caldo de cultivo para infecciones recurrentes. Hay también un taponamiento de los conductos pancreáticos, que son los que van a llevar las enzimas digestivas al intestino, y en los varones frecuentemente hay una deficiencia o una atrofia de los conductos deferentes, por lo que el 99% de los varones que padecen fibrosis quística son estériles. Por condición, el niño que tiene fibrosis quística tiene sus 2 genes alterados, tiene que ser hijo de padres portadores, tanto la madre como el padre son portadores, y el riesgo de una pareja que es portadora de esta enfermedad es del 25% de tener hijos afectados con fibrosis quística, el 50% de tener hijos portadores como ellos y el otro 25% de tener hijos genéticamente y clínicamente sanos. Hay comentarios que se hacen en el programa que aparentemente pueden quedar al aire, entre comillas, pero la doctora Patricia Medina decía algo muy importante, que una de las afectaciones, además de las vías respiratorias y el páncreas, está en los conductos deferentes del varón, que es a través de los cuales circula el semen y, consecuentemente, los espermatozoides. Y en la mayor parte de estos enfermos, me desmentirán, probablemente más del 90% de los pacientes varones tienen azoospermia, es decir, no tienen espermatozoides o estos son incapaces de fecundar. ¿Esto lo conocían ustedes y lo sabía su novia cuando decidieron comprometerse en matrimonio? Claro que sí. Sí, sí lo sabía. ¿Sí? Sí. ¿Y usted cómo se sintió al saberlo? No, pues, no, o sea, no puedo decir así como al que sentí completamente, ¿no? Porque fue como sentimientos encontrados. Sí. Pero esa es parte de él. O sea, es parte de su enfermedad o de lo que porta, de lo que es Charlie. Entonces no lo sentí como muy caótico. Bueno, es parte yo de la su veo muy aceptación. enamorada porque de veras ha estado, además lo mira con mucha admiración y me imagino que muchísimo respeto, porque la supervivencia de una enfermedad de esta naturaleza es verdaderamente una acción heroica de cada 24 horas. Claro.
ese cariño, ese amor, ese afecto, esa comprensión y ese conocimiento de la enfermedad permite que usted vea esta posibilidad de que él sea infértil con tranquilidad. Sí. ¿La puede asumir? Claro. ¿Han pensado en tomar algún tipo de expectativas que ofrece la ginecobstetricia en la actualidad para embarazarse? No. No, en sí sabemos que hay riesgos, o sea, los riesgos también, pues, sabíamos acerca de la zoospermia, los riesgos pueden ser de que el niño, el bebé, esté o no afectado. Tampoco podemos estar así por la vida también cuidando si es portador, cada novia que tenga o cada novio que tenga, dependiendo del género del niño, pero en sí no lo hemos considerado. Sin embargo, el doctor señalaba con mucha precisión cómo esto es una enfermedad genética de tipo recesivo y que solamente cuando los dos portadores se unen, existe el 25% de probabilidades de que la enfermedad esté. Es decir, sería 1 de cada 4 productos del embarazo, siempre y cuando usted también fuera portadora. Habría que preguntar, por último, en este testimonio, si hay alguna manera de saber si una compañera de un enfermo, como es Carlos, y con esta disposición amorosa y esta empatía, pudiese someterse a algún estudio de consejo genético para saber qué tan posible sería la concepción de un producto con la enfermedad. Y justo eso están preguntando, doctor, lo retomo porque Roxana Aguilar aquí en el Facebook dice, ¿por medio de qué estudio pueden saber los jóvenes que se van a casar si son portadores? Desde el punto de vista teórico sí se podría. Aquí el problema es que el gene de fibrosis quística tiene 1900 mutaciones descritas. Entonces yo necesitaría mandar mi sangre a un laboratorio y que este laboratorio analice las 1900 mutaciones descritas para que me digan con 100% de confiabilidad si soy o no soy portador. No existe un laboratorio que haga todo esto de manera rutinaria. Experimentalmente en Estados Unidos se hace, pero el costo es muy elevado. Doctor, y aprovechando, ¿esta enfermedad es más frecuente en hombres o en mujeres? No, es exactamente igual. 1 a 1. De aquí en las llamadas, Enrique Pánfilo dice que su hijo es paciente de usted, doctor, y que tiene fibrosis quística atípica, que si brevemente nos puede explicar un poquito más sobre esto. Pues él ya lo ha de saber porque es atípico. Entonces, para todos nosotros, doctor, es que es muy complicado. ¿Es muy complicado? Estas 1900 mutaciones del gene de fibrosis quística se han separado en grupos. Hay las del grupo 1, 2, 3 que producen síntomas muy evidentes. Y hay las del grupo 4, 5 y 6 que no dan síntomas evidentes, incluso la prueba del sudor es negativa o es dudosa, ¿sí? Por eso se le llama atípico, ¿sí? Porque tienen mutaciones del gene de fibrosis quística que no son comunes, se presentan en menos del 0.01% de la población, ¿sí? Y que prácticamente no les dan síntomas, o son síntomas muy leves, por eso se le llama fibrosis quística atípica. Aquí también un anónimo, doctora, dice, doctora Patricia Medina, tengo una pequeña, ella tiene su diagnóstico de acondroplasia, desde que nació ha tenido problemas con su digestión, luego suda mucho, desde bebé se empapa, hasta ahorita no me le han dicho que tenga nada parecido a esto, pero me han dicho que es por lo mismo que tiene de acondroplasia, dice aparte tiene sinusitis, adenoides, pero ahorita que estoy viendo su programa, que dicen que tiene sudoración y mala digestión, ¿tendrá algún problema? ¿A dónde tiene que llevarla? Bueno, es importante sí dejar bien claro que no existiría relación entre estos síntomas que presenta y la acondroplasia. La acondroplasia son pacientes que tienen talla baja por alteraciones propiamente en los huesos, entonces son pacientes con talla muy baja, pero que no presentaría ninguno de estos síntomas. Si existiera la duda, pues sí tiene que acudir ya sea al endocrinólogo o al neumólogo si está presentando estas infecciones de repetición y si además tiene distensión abdominal, checar bien lo de las evacuaciones, que no tenga grasa o datos de esteatorrea, y bueno, para ver si pudiera integrar algunos datos compatibles con fibrosis quística o con alguna otra alteración que esté cursando de sus vías respiratorias. Ya, vimos el testimonio que nos presentó el doctor Lamoglia, ahorita les vamos a presentar un testimonio grabado, pero tenemos aquí a nuestra nutrióloga Adriana Pinzón y está preguntando Teresa Morales porque nos decía de la talla baja, pero lo vemos, él es muy alto,
pero me decía Lupita, pero está muy delgado. Y nos están preguntando ya que si es realidad o mito que la leche les provoca más moco a estos pacientes. Si nos quieres hablar un poco de la nutrición y la importancia. Esto de la leche, yo primero les diría, si es leche materna, no va a ser nada malo. Esa es la alimentación ideal en los niños del primer año de vida, claro, con su terapia enzimática. Entonces, más bien yo los invitaría a que si tenemos un niño con fibrosis quística, menores a 1 año, continuemos la lactancia. La lactancia nos va a dar otras protecciones por sí solas, además de, pues de obviamente el nutrimento ideal del niño. Ya después a la edad preescolar, escolar, ya con los niños nos apoyamos mucho, les enseñamos porciones, cómo debe de ser su alimentación, su terapia enzimática. Sabemos que es complicado porque los niños, además de la terapia enzimática, tienen que tomarse la pastillita de antioxidantes, la pastillita de las vitaminas, más 2 o 3 cápsulas de la terapia enzimática. Es complicado, pero siempre les invitamos a que es la manera en cómo van a salir adelante. Y pues por supuesto, como bien lo dijo Carlos, el ejercicio es vital. Tenemos niños que son deportistas increíbles, tenemos niños que juegan frontenis, que les encanta nadar, entonces no limitarlos a hacer ejercicio. Y vamos a invitarlo a que vea esta cápsula, tenemos otro testimonio grabado y después vamos a retomar esta cuestión con Lupita, porque ella nos dice, yo vivo el día a día porque no sé si tengo el día de mañana. Vamos a conocerla. Tengo 22 años y tengo fibrosis quística. De pequeña tenía muchos problemas digestivos, bueno, todavía, respiratorios, el sudor es muy salado. Nuestras evacuaciones son generalmente muy líquidas o de poca como consistencia. Creo que al principio es como muy difícil, realmente no caes en la cuenta de lo que implica. No mides la dimensión de la enfermedad. Cambia mucho la rutina de tu vida, cambia mucho la planeación, o sea, es muy difícil improvisar porque necesitas estar consciente de los medicamentos, de todo lo que tienes que llevar o cargar todo el tiempo. Poco a poco creo que conforme vas avanzando con la enfermedad, le vas agarrando la onda y vas agarrando qué es lo que tienes que hacer, hasta qué medida puedes, hasta qué medida no puedes. En mi caso yo me considero muy afortunada, mi mutación no es tan severa, realmente yo puedo hacer muchas cosas normal, pero por ejemplo sí creo que en ambientes sociales, por ejemplo, es muy difícil, incluso en restaurantes, es muy difícil hacerle entender a la gente que te cuesta trabajo respirar y que necesitas que no estén fumando o que no estén invadiendo tu propio derecho de estar bien. Creo que esa muchas veces es la parte más complicada, como la conciencia en las otras personas. Nadie tiene la vida comprada. Creo que el saber que tienes una enfermedad que es crónica, que es degenerativa, que ahí va a estar siempre, es difícil pensar en un futuro. A veces carece de sentido. ¿Para qué planeo si ni siquiera sé si voy a estar ahí? Pero por otra parte soy joven y tengo muchas expectativas de vida y tengo muchas ilusiones y tengo muchos sueños que cumplir. Si los voy a poder hacer o no, pues no lo sé, pero igual ahorita al menos vivo el momento, lo disfruto. Está con nosotros ahorita, el doctor la va a entrevistar y tiene mucha esperanza y está muy sonriente. Y aquí nos preguntan en el Facebook, Zamora Martínez nos dice, ¿cuál es la esperanza de vida de las personas que padecen fibrosis quística actualmente? Lo retomamos con esto, Lupita, ella dice, vivo el día a día, que finalmente así le deberíamos de hacer todos, no tuvieras o no una enfermedad crónica y degenerativa. Sí, pues con la vida vas aprendiendo que no la tienes comprada, como decía Maribel, ¿no? Todos tenemos algo seguro, que es que vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir? ¿Quién sabe? ¿No? Aquí la cuestión es que es difícil cuando nosotros vemos a los papás que recién diagnosticamos a sus niños, es el que se enteren que es una enfermedad pues crónica, que es una enfermedad degenerativa, que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Y entonces tienes como que pasar ese momento de duelo y ir poco a poco cambiando este drama que vives en ese momento, porque sí lo viven los papás, las familias, es difícil, muy difícil de hecho, pero aprendes a como decía también el doctor, ¿no? A que la vida no es fibrosis quística, es parte de tu vida. Y como fibrosis quística hay un montón de cosas, ¿no? Y muchas veces vemos que muere, no sé, el hijo de algún vecino, de algún amigo, de alguna otra cosa, y te das cuenta, pues que todos estamos en la vida y que todos tenemos esa probabilidad, ¿no? Entonces tienes que aprender a vivir bien,
a vivir feliz, a aceptar la enfermedad, a ser responsable con esta enfermedad, a hacerte cargo de ella y a no girar alrededor de ella, ¿no? Aunque cuesta trabajo, pero hay que aprender a no girar alrededor de la enfermedad, enfrentarla, ir día a día como decíamos, y sí se puede. La verdad es que fibrosis quística, yo siempre les digo a todas las personas con las que me encuentro y con las que platico, te da muchos regalos. En lo personal, a nuestra familia, bueno, innumerables. O sea, aprendes a vivir de otra manera, aprendes a ver el significado de las cosas, aprendes a disfrutar cosas que a lo mejor antes no las veías tan evidentes, ¿no? Y por otro lado, ahorita quería recalcar algo de lo que decía Patti, por la pregunta que hacía la persona a través del Twitter o del Facebook. Si hay personas que están escuchando el programa y que ven que hay síntomas en sus niños que les suenan familiares o que les puede ahorita entrar la duda de si hay fibrosis quística, hay que hacer el diagnóstico. Nosotros en la asociación ponemos a disposición de todos esto. Es muy fácil. ¿Tiene un costo? Que vieron, tiene una cuota de recuperación que va dependiendo de la persona. Hay personas a las que no se les cobra o que se les cobra poco y otras que se les cobra un poquito más para ir también nosotros teniendo la posibilidad de seguir haciéndolo. Y dura 1 hora más o menos, es la recolección del sudor, se mide la cantidad de sal en el sudor, es muy fácil y se descarta. Y ya por lo menos una de dos. Si tiene fibrosis quística el niño, lo empiezas a atender. Si no tiene fibrosis quística, pues ya pasas a otra cosa, ¿no? Doctor. Bueno, yo no sé quién está más sonriente, ya ha estado más contento en el programa, si Guadalupe, que desde que nos vimos en la mañana está muy sonriente y habla de esa alegría de vivir y el contentamiento de las personas que ven el día de hoy en estas 24 horas, el único día importante de sus vidas. O Maribel, que está aquí sonrientísima, pero además súper acompañada, se trajo al equipo fuerte, ¿verdad? Claro. El equipo de contención, ¿qué tan importante ha sido para ti? Muy importante, yo creo que es la... Se vale llorar, ¿eh? Yo creo que... son emociones naturales que hay que expresar. También el enojo, ¿eh? Ah, sí. Porque a uno lo enseñan a no enojarse y los psiquiatras decimos, enójate, pero exprésalo. Porque si te enojas o no lo expresas, la energía negativa se papa adentro. A ver, ¿cómo te sientes con este equipazo de contención de hermano, mamá y papá? Es hermana, pero... Ay, hermana, es que no, te viene el pelo así, no, y los aretes. Te digo que de veras yo quedé con el antibiótico, pero bastante como lazo. A ver. Pues yo creo que son la familia y en general toda la gente que te rodea, que sabes que te quiere, yo creo que son como la parte más importante y que te ayuda como a mantenerte de pie y seguir como en el camino. Pero finalmente pues la familia, los papás, mi hermana, son como los que están todo el tiempo ahí y son pues... A veces dice uno ya no sé qué decir y entonces eso dice más que 1000 palabras, pero tu mamá nos va a ayudar un poquito porque también está muy emocionada, pero ¿cómo les fue con Maribel desde chiquita? Bueno, el camino fue muy, muy difícil, la verdad. ¿Me ayudas con el micrófono? Mira, vas a aprender a hacer lo que yo no hago bien. Eso, cerquita. El camino fue realmente muy complicado. Maribel desde que nació tuvo problemas de salud. La primer pediatra con la que llegamos no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Era pediatra? Sí. ¿O piedrota? Pues, perdón, ya dije una barbaridad. Tenemos un poco la duda. Sí. Igual Perdón. que muchos papás tienen la duda después de que se diagnostica a un hijo con fibrosis, porque los síntomas ahí están y cuando uno se entera de cuáles son los síntomas, dicen, bueno, ¿cómo no lo vieron, no? ¿Cómo no lo vieron desde el principio? Nosotros cuando Maribel tenía cerca de 1 año, bueno, no, como a los 6 meses, decidimos que la pediatra que estaba viéndola de plano no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y ella misma nos puso en contacto con otro pediatra que él sospechó desde el principio que era fibrosis quística
Desafortunadamente se hizo el estudio de Maribel y dio un falso negativo. Entonces volvimos a hacer el estudio. La voy a interrumpir enseguida, después del corte, regresamos porque nos están avisando que vamos a corte. Oigan, estaban de vacaciones, los niños están en casa y ya el próximo 30 de abril otra vez se festeja como cada año el Día del Niño, pero en realidad escuchamos a los niños y sabemos qué piden los niños y las niñas, porque a veces los papás les damos un premio por haberse portado bien cada 30 de abril, ahí está el premio, a lo mejor queriendo pues cuidar nuestras culpas, lavar nuestras culpas porque por el trabajo no podemos estar con ellos, pero hay niños que de verdad ya le están trabajando en lo que ellos quieren de su futuro, en lo que quieren de su presente, de este país y por supuesto de su persona. Vamos a ver de verdad mañana a las 9:30 de la mañana lo que piden los niños y las niñas. Y no es solo que se hable de este 30 de abril para festejar el Día del Niño. De verdad va más allá y tiene que ver con sus derechos, tiene que ver con sus obligaciones y nuestras responsabilidades. Le invito a que nos acompañe. Si quiere asistir mañana que están de vacaciones, pues comuníquese con nosotros a las 9:30 de la mañana. Será el programa con Cristina Jauregui y ahora lo invito a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados sobre la fibrosis quística. Primeramente, el origen fibrosis quística del páncreas tiene que ver cuando en 1938 se descubre la enfermedad y el pulmón es el que determina la morbilidad y la mortalidad en el 95% de los casos, que es una enfermedad genética. Se transmite porque ambos padres son portadores. El primer síntoma de fibrosis quística es el hilio meconial, es la obstrucción intestinal del recién nacido. Al segundo o tercer mes de vida, cuando va al control del pediatra, el pediatra identifica que no ha subido de peso adecuadamente y que tiene a lo mejor un retraso en la talla. Y generalmente los problemas digestivos son los que primero aparecen en fibrosis quística. Pues una de las complicaciones más frecuentes que pueden presentar estos niños son alteraciones endocrinológicas. La más frecuente de las complicaciones es la presencia de diabetes. Pacientes que presentan diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otros tipos de diabetes. La fibrosis quística está clasificada dentro de este último grupo de otros tipos de diabetes. A ver, seguimos con nuestro testimonio con la mamá de Maribel y ella aquí acompañándonos a conducir el programa. Señora, nos decía de los primeros días, de las fallas de la primera pediatra. ¿Recomienda otro? ¿Y qué pasa? ¿Ahí termina el calvario de buscar el diagnóstico? No, en realidad no, porque el pediatra nos mandó a hacer la prueba para fibrosis quística, pero no la hicimos de la manera adecuada. Entonces dio un falso negativo. ¿No la hicieron ustedes o no la hicieron en el laboratorio? No la hicieron en el laboratorio. Entonces dio un falso negativo el estudio, pero afortunadamente el pediatra siempre pensó que era eso y desde muy chiquita le dieron enzimas pancreáticas, entonces empezó a ganar peso y la parte respiratoria empezó realmente a dar problemas como a los 11 años de manera más grave. Y realmente se diagnosticó después de un viaje que hizo ella con los scouts y pasó mes y medio fuera de la casa. Nosotros creíamos que había sido como falta de control de las alergias y todo lo que nos habían dicho que tenía, pero... ¿Les habían dicho que tenía alergias? Sí, como no creo alguien que a la como mayoría. En Estados Unidos que también habían diagnosticado enfermedad celíaca cuando esa gran epidemia. Bueno, ella también nos dijeron que tenía enfermedad celíaca también, ¿no? O sea, siempre ¿Hicieron biopsia de intestino o fue diagnóstico clínico nada más? Sí, fue biopsia. ¿Y te quitaron? No, le hicieron ¿No le quitaron el gluten? No. Lo que pasa es que le hicieron el diagnóstico de enfermedad celíaca, pero nunca se hizo la biopsia de intestino. Cuando estaba muy chiquita se hizo una biopsia de hígado y lo único que decía es que era un hígado graso normal en un niño desnutrido, porque tenía desnutrición, pero era por la mala absorción realmente, ¿no? Entonces, realmente sí se hizo una biopsia, pero no la biopsia correcta. Y cuando estaba más grande, sí fuimos a nutrición, le hicieron más bien clínica y nos dijeron que no era enfermedad celíaca, por supuesto. Ya se fue de viaje, estuvo un mes y medio fuera. Cuando regresó muy mal, con un cuadro respiratorio muy, muy grave. Y el pediatra que la veía en ese momento nos pidió que fuéramos a hacer nuevamente la prueba para fibrosis quística y esta vez nos pidió que la hiciéramos en la asociación. Entonces hicimos la prueba en la asociación y salió positiva a los 16 años. Entonces hasta los 16 años terminamos con el calvario de buscar el diagnóstico realmente.
Bueno, pues allá está otra vez en las enfermedades raras en México y en el mundo, lo que tienen que pasar las parejas de padres para encontrar el diagnóstico preciso. ¿Y quién es tu médico el día de hoy? Que te veo también. El doctor José Luis Lezana y Pati Medina. Bueno, ¿De Pati veras? Medina. Pues sí, y no les vas a decir muchísimas gracias, me siento muy bien con ustedes. Sí, los amo con toda mi vida. Eso, y tú amas a tu hermanita, nos van a ayudar, ahora le toca tomar. ¿Cómo la ves a ella? Muy bien. ¿La admiras, la respetas? Sí, mucho. ¿Eres su fan o te gusta más Justin Bieber? No. Es más fregona ella, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, Mucho el más. otro ya yo creo que se metió de tocho también, como decían hace un pero en otro sentido, y esto sí es admirable. Estos son verdaderos ídolos juveniles. Desafortunadamente las linzas y las que se encueran y las que dicen que la marihuana no hace daño, pues son aparentemente los ídolos de la televisión comercial, pero estos deben ser los ejemplos a seguir por muchos jóvenes de México. ¿No te parece? Sí que sí. Y sabe qué, doctor, le vamos a presentar otro testimonio que tenemos grabado. Es Regina, vamos a conocerla. Tengo 13 años y tengo fibrosis quística. Cuando Regina nace, en algunos casos de fibrosis quística, no en todos, nacen con peritonitis por hilio meconial. En el caso de Regina sí sucedió, entonces cuando ella nace, llegan los doctores conmigo y me dicen, oye, algo sucede, vamos a tener que operarla de emergencia, y cuando la operan se dan cuenta de que era precisamente esta peritonitis. Sin embargo, no es hasta los 4 meses de edad de Regina en donde recibimos ya el diagnóstico confirmatorio de fibrosis quística. Lo que sé es que es una enfermedad pulmonar. Los niños que la padecen y así tienen como complicaciones como para digerir la comida y entonces necesitan tomar enzimas pancreáticas o también tienen dificultades para respirar. Nos tuvimos que meter a investigar en internet, preguntarle a médicos y demás realmente qué era y en qué consistía la enfermedad porque nunca la habíamos escuchado. Y que aparte de todo te dicen que es algo que va a ser de por vida y que la expectativa de vida va a ser muy baja. Cuando esperabas que todo fuera color de rosa es un momento bien duro. El papel de la familia es vital. Es más, hay familiares que a lo mejor he visto una vez en mi vida que han apoyado de una u otra manera. El apoyo económico es importante, pero sobre todo el emocional. Siento que la enfermedad no me imposibilita hacer las cosas que quiero hacer. Tengo que hacer ejercicio para ejercitar mis pulmones. El día a día es complicado. Se tiene que levantar muy temprano, ver que se tiene que acostar muy tarde, ver que se toma 40 pastillas al día, antibióticos, que de repente no le da tiempo para quiero ir a una fiesta, ¿no? O quiero salir a jugar. No es tanto como que no me dejen salir porque me tengo que hacer algo, porque pues es en la mañana y en la noche. Cuando voy a casa de una amiga o algo, siempre me dicen que me lleve mis medicinas y por lo menos que me lleve mi nebulizador. Yo creo que la crisis más dura que vivimos fue al nacimiento. Tú pensar que te vas a llevar a tu bebé a casa y tenerlo todo preparado y que al final llegue 7 meses después. Para los padres que hoy en día tienen un hijo con fibrosis quística, sigan el tratamiento al pie de la letra. Ámenlos, disfrútenlos todos los días, pero déjenlos crecer. Déjenlos disfrutar todos los días como si fueran, porque lo son, un niño normal. Lupita, y para los abuelitos también, ¿verdad? Tu nieta. Pues sí, es la primer nieta. Y sí, es un evento muy duro, o sea, para todas las familias. La falta de salud, hasta que te falta te das cuenta de lo que es la salud, ¿verdad? Es duro, pero como lo dije también, pues te trae el que seas consciente de todo lo que la vida te da, ¿no? Fibrosis quística es una parte en nuestra vida, pero realmente aprendimos a vivir y vivir bien, y aparte a enfrentar, a hacer cosas. En mi caso muy particular, tenía 2 años, Regina, yo trabajaba en otra cosa, la compañía donde trabajaba quebró, y eso como que me dio como un respiro en la vida, y dije, bueno, lo que quiero hacer es ayudar en la asociación, voy a preguntar a ver si puedo. Y de ahí empecé a trabajar en la asociación y me quedé muy contenta con lo que hago. Es un trabajo en días difícil, porque sí ves el sufrimiento muy de cerca, pero también es un trabajo que te da mucho. Cuando ves a los pacientes. Y también retomar, doctor Lamoglia,
Y doctor Lezana decía 40 pastillas al día. ¿Cómo es el tratamiento de fibrosis quística? Y además, algunos accesorios como Sí, este chaleco que yo no conocía, cuál es la función que tiene, el nebulizador, cómo y cuándo se debe usar. Como le preguntaba, yo había dudas y debería ser, ya nos aclaró que debe ser siempre usado. Y qué otras expectativas se tienen que hacer en cuanto al manejo clínico, por ejemplo, pues pensando que podría haber alguna complicación pancreática el día de mañana. La niña se ve además de guapísima, pero se ve muy bien, muy seria, muy tranquila. Pero en este sentido, económicamente, ¿cuánto tiene que erogar una familia, digámoslo así, mensualmente, para cubrir las necesidades básicas de un enfermo así? Fibrosis quística es una enfermedad muy cara, muy cara. Yo diría que fibrosis quística no tiene una cura en este momento, pero hay tratamientos extraordinarios. En lo que más ha avanzado la ciencia conforme a fibrosis quística es en los tratamientos que hay. Ahora, tener acceso a esos tratamientos es lo que cuesta trabajo, porque el niño con fibrosis quística depende totalmente de estos tratamientos. Necesita tomar las enzimas pancreáticas porque si no, no absorbe los alimentos. Entonces, cada vez que el niño come, tiene que tomar las enzimas para poder absorber los nutrimentos de los alimentos. El niño tiene que amanecer y hacer su primera nebulización con medicamentos que le ayuden a abrir los bronquios y otros medicamentos que fluidifican este moco, y luego tiene que tener fisioterapia para poder expectorar y sacar todo este moco. Gran parte del éxito, digamos, de que un niño esté bien es mantener sus pulmones limpios. Y esto va a ser a través de este tratamiento. Y la buena nutrición, porque es un círculo vicioso. Si el niño está malnutrido, entonces las infecciones le llegan más, igual que a cualquier persona. O sea, si tú estás desnutrido, pues entonces tienes más probabilidades de afectación y de no controlar las infecciones. Todo lo que es bueno, que esto hablaría mejor el doctor, ¿verdad? El tratamiento con antibióticos cuando hay infecciones, el estar pendientes, una de las principales enemigos, digamos, de fibrosis quística es la Pseudomonas aeruginosa, y si tú la detectas a tiempo la primera vez, la puedes erradicar con un buen tratamiento. Y cuando no la detectas y coloniza, ya es muy difícil el que puedas, bueno, tienes que estar en tratamiento para control nada más de la Pseudomonas, ¿no? Por ejemplo. Pero todas estas medicinas, todos estos antibióticos cuestan mucho dinero, especialmente los que son específicos para fibrosis quística. Hay un medicamento que además los mejores son con inhaloterapia, no van directo al pulmón. Tenemos uno que es el alfa-dornasa que fluidifica el moco, pero su precio es de más de 20,000 pesos mensuales y es un medicamento de por vida. El antibiótico, la tobramicina inhalada, el Toby, cuesta más de 35,000 pesos al mes. Y cuando hay Pseudomonas ya colonizada, tienen que tenerlo un mes sí, un mes no, es como alternado. Entonces, sí cuesta mucho en las instituciones de salud. En algunos lo dan, no todos, la tobramicina en ninguno, no está aceptado, aun cuando tiene, por COFEPRIS tiene se me fue el nombre, su clave, pero no en el IMSS. En el ISSSTE, otra de las cosas es que no nada más es que estén acceso o tengan acceso al medicamento, sino que los médicos tengan el conocimiento de cómo se da este medicamento y cómo se trata la enfermedad, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Y están preguntando aquí en las redes, doctor, tenemos a nuestra nutrióloga que es especialista en fibrosis quística y Claudia nos dice qué sí y qué no deben comer, porque a lo largo del programa se ha hablado sobre la importancia de la alimentación, pero qué sí y qué no. Yo quería nada más antes también dirigir la pregunta a usted, siendo que se afectan la secreción de muchas glándulas, ¿qué pasa con las glándulas salivales, dado que la digestión se inicia precisamente con la masticación? Y el contenido de la saliva tiene una enzima que es la tialina, que es la que empieza a modificar sobre todo los carbohidratos. ¿Qué pasa entonces con el tipo de nutrición que tienen que tener?
Sí, en un principio, bueno, hablando de un lactante es más fácil porque es leche y papillas y son papillas casi en consistencia líquida. El problema es cuando ya progresa la alimentación y ya empezamos a encontrar otros alimentos sólidos secos. Y conforme va aumentando la edad y va haciendo la enfermedad más, así que afecta más las glándulas, ya se tienen que ser alimentos un poco más de consistencia suave, que sean un poco más húmedos. Por ejemplo, las frutas las disfrutan muy bien, las verduras, porque ya tienen otra consistencia y no como un cereal o una carne que es algo seco y que precisamente la saliva va a afectar esta formación de quimo. Cuando usted habla de cereal, ¿son cereales en su forma natural o ya industrializados? Sí, yo creo que buena pregunta. Esto de cereales, tenemos que hacer el énfasis que nosotros tenemos un grupo de cereales. Estos son los cereales, así que de desayuno. Esa es la diferencia que hacemos. Los cereales de desayuno. cereales televisos. Exactamente, esos no, esos de caja procuramos no. no utilizarlos en estos niños porque desde un principio tenemos que enseñarles a comer de una manera equilibrada. En este caso, si yo utilizo estos cereales televisos, yo les estoy enseñando algo dulce, les estoy enseñando un paladar dulce. Entonces, si yo le enseño a comer algo dulce, a la larga se me va a afectar, por ejemplo, cuando ya presento otra complicación. Entonces, lo enseñamos a que sí existen, pero no que sean parte vital de tu alimentación, ¿no? Y aquí, sobre todo, nuevamente vuelven a hacer las enzimas, como bien decíamos, 40 enzimas, pues sí se las toman, y pobres, porque uno tiene que decirle, tómate, no sé, 3 al principio, comes, y al guisado cómete las otras 2 o las otras 3. Oiga, pero usted atiende probablemente a los concesionarios de Pemex, o todo, porque ¿de dónde van a sacar todos? ¿Cómo le hacen los que no pueden? Que le diga regresando del corte, doctor, llámenos, por favor. Tengo 28 años. A mí me diagnosticaron a los 3 meses de haber nacido fibrosis quística. A mí el primer recuerdo que me viene de la enfermedad fue pues la parte digestiva. Sufría de muchos dolores estomacales, tenía también muchas diarreas y era por la falta de enzimas pancreáticas, que es uno de los problemas principales de la enfermedad. Prácticamente desde que yo tengo memoria, recuerdo que siempre he tomado muchos medicamentos, muchas pastillas. Mientras más temprano te diagnostiquen, más rápido empiezas con los tratamientos. Tu oportunidad de vida es muchísimo más amplia y te puedo sacar el caso de mi hermana, que la diagnosticaron hasta los 3 años y bueno, ya falleció a los 18 años. Yo tengo actualmente 28 años, 10 años más que ella. Y la verdad es que pues dentro de todo me siento bastante bien. Hace poco más de 3 años sufrí se llama hemoptisis, que es sangrado pulmonar. Justo a raíz de la crisis me di cuenta de las carencias tan grandes que existen en este país respecto a la fibrosis quística, y fue cuando se me ocurre empezar un movimiento a través de internet, en redes sociales. Noté la diferencia que hay entre México y otros países en cuanto al acceso a los tratamientos, y bueno, también empiezas a conocer la forma en que los tratan en base a esos tratamientos. Ha sido una batalla un poco fuerte porque pues en México es tan poco conocida que mucha gente no accede tan fácilmente a querer ayudarte porque ni siquiera conocen bien la enfermedad. Para mí el futuro es muy alentador, vienen tratamientos muy buenos. También es muy importante el aspecto mental, no todo está en los tratamientos. Desde mi punto de vista vienen cosas muy buenas. Aquí el problema en México va a ser el acceso a esos tratamientos. Un tratamiento que se está volviendo obsoleto a nivel mundial, aquí todavía ni siquiera nos lo dan. Más allá de tener fibrosis quística o no, siempre disfruten de la vida, disfruten de cada instante, por muy básico, muy esencial que se vea cada momento, disfrutarlo al máximo. Pues vimos el testimonio de Diego, vamos a retomar varias cosas de lo que nos dijo, pero Viridiana, que es su novia, nos llamó y nos dijo que hoy Diego cumple 29 años, le manda un abrazo, un beso, muchas felicidades Diego, qué bueno de verdad que estás con nosotros y que estás trabajando mucho en pro de la difusión de la fibrosis quística. Y justo algo que decía doctor Lezana, Diego, es esta cuestión del acceso a los medicamentos, y en el corte les preguntábamos, ya nos decían que son carísimos, Lupita no lo dijo, nos hablaban de la alimentación, que por supuesto también hay que invertir en la alimentación, esa es otra realidad, pero en torno a los medicamentos, ¿qué pasa si no se los pueden tomar, si no los pueden comprar? ¿Qué pasa, doctor? Sí, bueno, esto desafortunadamente lo que sucede en México, ¿no? Que la expectativa de vida es mucho menor que en países industrializados.
aquí, bueno, debemos de juntar esfuerzos y entender y hacerle entender al señor gobierno que la epidemiología de las enfermedades en México está cambiando y estamos pasando de algo puramente infeccioso como era hace 10 años y que todo el mundo moría por infecciones a problemas crónicos como diabetes, como obesidad, como hipertensión y como algunas enfermedades genéticas. Y que si queremos hacer efectivo el artículo 4 de la Constitución, todos los pacientes deberían de recibir tratamiento. No únicamente ciertos padecimientos, como a mí me acomoda mejor, ¿sí? Y todos los pacientes con las distintas enfermedades deben de recibir tratamiento. Yo entiendo el punto de vista de ellos al decir no hay recursos para todas, pero entonces ¿cómo las selecciono? ¿Sí? ¿Quién tiene la espada de Damocles para decir este sí y este no? ¿Sí? Y a una mitocondrial sí le doy tratamiento y a una fibrosis quística no le doy tratamiento. Y es ahí donde ustedes como asociación ayudan, Lupita. Estamos trabajando en hacer incidencia política. Ese trabajo yo creo que es más duro que todo lo demás porque realmente ha habido un desinterés enorme de parte del gobierno para tratar a los pacientes con fibrosis quística. Hay varias cosas que influyen en el promedio de vida en nuestro país, que es bajo, porque en países desarrollados es muchísimo más alto que acá. Escuchamos, la hermana de Diego falleció a los 18 años. ¿Este es el promedio de vida? El promedio de vida que tenemos, y de los que están diagnosticados, es de 17 años, y es el 15%, porque el 85% de los pacientes no están ni diagnosticados siquiera, mueren antes, o sea, y mueren sin saber que tuvieron fibrosis quística. Y aquí a mí me gustaría mencionar algo muy importante. Necesitamos que el tamiz neonatal ampliado se realice en nuestro país y se realice a todo niño que nace, porque a través de él podemos detectar muchas enfermedades, no solo fibrosis quística, pero en el caso de fibrosis quística, si tú diagnosticas a tiempo, puedes empezar el tratamiento antes de que comiencen los síntomas. Y si tú haces esto, cambias radicalmente la expectativa de vida y la calidad de vida de los pacientes. Entonces necesitamos un diagnóstico oportuno y acceso a tratamiento adecuado. Ahora, doctora Patricia, usted nos decía, conforme aumenta esta expectativa de vida, también las complicaciones que presenta un paciente. ¿Por qué? Efectivamente, porque antes ni siquiera se llegaba a esta esperanza de vida que permitía que se desarrollaran complicaciones como las que mencionaba específicamente la diabetes. Entonces, pues los pacientes fallecían antes de que pudiera presentarse estas complicaciones. Actualmente sabemos que los niños con fibrosis quística pueden presentar diabetes a partir de los 6 años de edad. Sin embargo, son muy pocos los que a esta edad la desarrollan. Generalmente empieza a aumentar la presencia de esta complicación a partir de los 18 años de edad, que es cuando ya vemos que, como les comentaba anteriormente, hasta el 50% de los pacientes pueden presentar esta alteración. Doctor. ¿Tú ya sabías todo esto, Fabián? Sí. Sí, ¿y dónde lo has aprendido? En el doctor y desde que lo diagnostican. ¿Y cómo te diagnosticaron a ti? ¿Qué sabes de primero, tu historia? cuando nací, me la pasé en el doctor, en el hospital. Después me habían dicho que tenía síndrome de Bartter. Me hicieron muchos estudios de hospital a hospital y así. ¿Cómo de hospital a hospital? Ajá, primero estaba en el INP y después fuimos a Médica Sur y después nos regresamos otra vez al instituto y de ahí siguió siendo mi seguimiento hasta que, no sé, pues no atinar, sino que vieron qué era lo que realmente tenía, y que era que a los 9 años, primero a los 7 me dijeron que no, ya no tenía nada, que ya estaba dado de alta, que solo fuera cada año para hacer unos estudios anuales. Mi mamá le dijo al doctor, oiga doctor, pero tiene evacuaciones, no sube de peso, está pequeño de talla, no, o sea, todos los síntomas. Y Pero perdón, dicen que te dieron de alta, pues ¿qué enfermedad te habían diagnosticado? Me habían dicho que tenía síndrome de Bartter y así fueron varios años hasta los 7 años y fue cuando me dijeron que no, que ya estaba dado de alta
y después fue cuando mi mamá les dijo todos los síntomas que tenía y me mandaron a hacer una radiografía y que tenía un cuadro de neumonía, pero pues yo no aparentaba nada, estaba normal y de ahí fueron empezando a ver el cuadro y ya fue cuando dijeron, nos mandaron aquí a la asociación y ya que me hicieran el estudio. ¿Y usted cómo se ha sentido con todo esto de venir? Médicos, hospitales privados, hospitales del Estado, equivocaciones, fallas. Muy desgastante, doctor. Primera, uno como madre tiene la ilusión de tener su bebé, que esté sano y todo. Se empiezan las complicaciones, como lo menciona Fabián, nos dan un diagnóstico erróneo, pero teniendo fe, dicen va a ser de por vida, pero no le pasa nada. ¿Teniendo fe? Teniendo mucha. Pues si es que ya la Guadalupana está fallando mucho. Le pues es que todo a ella, todo se lo dejamos. La selección, a los Pumas, a la... ¿Pero ganó Pumas? Sí ganaron. Sí ganaron, al menos. Entonces, sí, esto es algo muy... La de Juquila en Oaxaca dicen que está así. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ir. Porque el San Juan de los Lagos ha tenido tan cerquita a Fox, yo creo que tampoco. Tampoco, ¿verdad? Y sí, entonces sí, a los 5 meses que Fabián, bueno, estar llevándolo en varios doctores porque no subía de peso y los síntomas, y lo más importante aquí, doctor, y lo que yo siempre me he quejado, nosotros somos mamás, no somos médicos. Íbamos al médico, oiga doctor, yo veo que el niño, sus dedos, el sudor en la frente, que es algo característico, y X, ay no señor, no se preocupe, ay qué bueno que hace mucho del baño, dan un diagnóstico erróneo, lo dan de alta a los 7 años, según con el síndrome de Bartter, y a los 2 años, digo, por favor doctor, escúcheme, hágame caso, el niño tiene esta tosecita peculiar, sus dedos cuando va al baño, todo lo que se ha mencionado aquí. ¿Qué le pasaba en los dedos? ¿La forma de las uñas? Los dedos son como de los palitos del tambor, son característicos. Así se llaman y también se llaman uñas en vidrio de reloj. Exacto. Entonces, a ver, interconsultas, radiografía, trae cuadros de neumonía y lo empiezan a checar y así con la mano a la cintura me dicen, señora, pues su hijo tiene fibrosis quística. Y yo todavía, el niño se me queda viendo, él tenía 9 años, pues estaba más bajito. Y me cara dice, de Juan, o ya sabe muchísimo. No, ahorita no, él sabe muchísimo más. Y digo, ¿y eso con qué se cura, doctora? El niño nos agarra del brazo y me dice, pues no hay cura. Nada más hay que darles calidad, ya no es cantidad. Pues el mundo se nos vino encima. Entonces, ¿qué hacemos? Nos mandan a la asociación, el niño se tiene que hospitalizar, hay que hacerle una serie de estudios pues para confirmar y demás, y no faltó quien me dijera, oye, pues hay que demandar, ¿cómo tanto tiempo te tuvieron con un diagnóstico y no era verídico? Digo, pues sí, ok, yo demando, y con eso el niño va a tener la salud, voy corriendo. Digo, no, mejor la mamá tiene que estar completa, los papás tenemos que estar completos para poder sacar al niño adelante, y pues aquí estamos gracias al apoyo. Qué bueno que no demandó, porque ya estaría usted esperando la primera junta con testigos, porque yo llevo 5 años con una fraude en una casa así. Sí, entonces gracias a la asociación, bueno, ahí llegamos, la hacen el estudio Fabián, y empezamos a leer y todo, y pues sí, la información es muy drástica, y fue muy impactante, porque cuando le hacen la prueba, Moni se la está haciendo y dice, Fabián, no sudo mamá, no tengo fibrosis quística, pero hay 1900 mutaciones, igual tienes una X, hijo, no te preocupes. No, cuando nos dan el resultado y que salió súper elevado, pues el niño se gritó, yo no me quiero morir. Yo, no te vas a morir, Fabián, hay tratamiento, vas a seguir adelante. Y pues sí ha sido difícil, es mi único hijo, pero echándole ganas, disfrutándolo cada día, va en segundo de secundaria, entonces él no deja la escuela, sí, problemas. ¿En el Poli o en UNAM? No, en la secundaria. Bueno, pero antes había prevocacional, yo estuve en la prevocacional y éramos los del Poli, estaban en la secundaria, eran de la Bueno, UNAM. Primero Dios ya en la UNAM, ¿verdad, hijo? Sí, pero... ¿Cómo que primero Dios en la UNAM? Primero, bueno. Pero está bien. Sí, y entonces gracias aquí a la asociación nos ayudan con las enzimas, por ejemplo, nos dan donación, todo para sacar a Fabián adelante. Le voy a hacer una pregunta íntima que creo que vale en este caso. ¿Ha tenido el apoyo del papá de Fabián? Sí. Sí, los dos estamos ahí. Por eso por eso queremos hijo, ¿no? Y también no lo vemos nosotros el por qué a mí o por qué, no. Para nosotros es una bendición. Yo tengo un ángel en casa, que no cualquier mamá tiene un angelito en casa. Oye, y siendo tan inteligente, no te hacen bullying, porque no creas que le hacen bullying a los burros, ¿eh? Le hacen a las víctimas propiciatorias, a los nerds, y a algunos que se están instalando en algunas fracciones
opositoras al régimen? No, pues es muy rara, en mi caso, pues es muy rara vez que a mí me hagan bullying o así, porque no sé, me tocó la suerte de, pues sí, de no ser el que, como está enfermo, el que está solito, el que a todo mundo se lo trae de bajada, o sea, no. Creo que es al revés. Y pues no, hasta eso de bullying en la escuela no ha sido. Muy bien, muy bien. ¿Quieren algunas personas del público hacer algún comentario? Sí. ¿Me permite? Si quiere, ¿Puedo seguir? ¿se pasa usted y leo una mientras se pasa? Sí. Ándale, pues aquí en el Facebook le preguntan al doctor Lezana, Marcos León, quiere saber sobre el tratamiento de oxígeno líquido para la fibrosis quística. No hay nada escrito sobre oxígeno líquido, no lo utilizan los pacientes. Muy bien, doctor. Señora, usted es madre de familia del chico que salió nuestro primer, de la primera. El testimonio que es Karen. Y nos quiere decir algo. Sí, yo quería comentar que, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar y creo que es muy importante cuando uno ya tiene la situación, cómo la confronta, ¿no? No soy de la idea de que hay que pensar por qué a mí, pero sí un para qué a mí. Y eso ha sido un éxito sí puedo decir un éxito de nuestra familia. Si a mí me preguntaran a quién respeto en mi vida, yo respeto a mis hijas por su valentía y por la actitud y lo que Karen nos ha enseñado. Pero lo más importante que quisiera mencionar hoy es que este tipo de programas podrán ayudar a que muchísimos niños puedan ser diagnosticados y no se mueran. Y llegar a la asociación es la bendición. Llegar con un doctor como el doctor José Luis Lezana es una bendición, con Lupita, con Marta, con todos los que trabajan ahí, porque sí hacen la diferencia, y la diferencia es una diferencia de vida, no de muerte. Gracias, muchas gracias. Sí. Aquí usted nos quería hacer un comentario. Gracias. El menor de mis hijos, Fernando de Jesús, ahorita tiene 4 años. Desde el 1 año y medio se está nebulizando con Ventolin y Alfa-Dornasa. La pregunta sería, ¿va a ir perdiendo efectividad estos medicamentos por usarlos durante tanto tiempo? ¿Se va a tener que ir incrementando la dosis? ¿O con esas dosis que maneja ahorita van a ser suficientes para que sigan siendo efectivas aunque él tenga los años que tenga, 30, 40, 50? Esa sería la pregunta. Doctores, siguen siendo perfectamente efectivos. El Alfa-Dornasa salió hace 20 años y no ha habido cambios. Viene la segunda generación de Alfa-Dornasa, que es más potente. Pero no hace falta modificar la dosis ni generan resistencia. Pero la pregunta de cuánto tiempo podrá mantenerse. Toda la vida, doctor. Y como decimos algunos, solo por hoy y para siempre. De manera segura. Muy bien, voy a pasar por acá. Sí, doctor. Si les doy la espalda, me disculpan. Usted quería hacer un comentario desde hace mucho rato. Sí, yo tengo la duda y quería preguntarle a nuestros panelistas, porque ¿qué pasa cuando yo estoy en la escuela o estoy con mis amigos y tengo que tomar 10, 15 pastillas con cada alimento? ¿Cómo lo manejo? Porque no todo el mundo tiene por qué enterarse de lo que yo estoy padeciendo. Bueno, pues no sé si le podían decir, como le decían a Luis Miguel, en Veracruz, en mi tierra, lo que llaman aquí bollitos, allá se llaman mamones, y cuando tienen chochitos, se llaman garibaldis. Entonces así le decían a Luis Miguel, que era un mamón con chochos, o enchochado. Pero no sé cómo le podrían decir, pero le van a decir cosas así, y los niños tienen que aprender como él, realmente a reírse del sarcasmo, de la ironía, convivir con la enfermedad de una manera saludable. Y una de las cosas más saludables de practicar en psicología y en psiquiatría es el sentido del humor. La ironía y el sarcasmo para responder es un aprendizaje que estos niños desarrollan muy bien. Yo nada más quiero quitarles un minuto para felicitar a mis paisanos de Veracruz porque se cumplen 100 años que defendieron de la última intervención de los gringos. Pues ya casi terminamos el programa del día de hoy y lo queremos invitar para que el próximo lunes nos acompañe para hablar sobre estos temas de salud tan importantes y tocará el turno a tratar el tema de cáncer infantil
De verdad que también el diagnóstico oportuno en esta enfermedad hace la diferencia, que es la segunda causa de muerte en la población de 1 a 19 años en nuestro país. Y también hace falta muchísima información, los costos de los tratamientos, de verdad que es algo que los padres no pueden llevar en el día a día, no se pueden solventar, pero la diferencia, porque cáncer ya no es sinónimo de muerte, y la diferencia es el diagnóstico oportuno precisamente. Vamos a conocer los síntomas el próximo lunes para que como padres estemos al pendiente y cualquier diferencia en nuestro pequeñito lo llevemos al especialista para que nos diagnostique oportunamente. El próximo lunes, 9:30 de la mañana, y ahora vamos a ver este resumen ya para finalizar el programa sobre el tema fibrosis quística. El gene de fibrosis quística tiene 1900 mutaciones descritas. Estas 1900 mutaciones del gene de fibrosis quística se han separado en grupos. Hay ideas del grupo 1, 2, 3 que producen síntomas muy evidentes. Los del grupo 4, 5 y 6 que no dan síntomas evidentes. Que si tenemos un niño con fibrosis quística menores a 1 año, continuemos la lactancia. Ya después a la edad preescolar, escolar, ya con los niños nos apoyamos mucho, les enseñamos porciones, cómo debe de ser su alimentación, su terapia enzimática, no limitarlos a hacer ejercicio. Que es una enfermedad pues crónica, que es una enfermedad degenerativa, que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Tienes que aprender a vivir bien, a vivir feliz, a aceptar la enfermedad, a ser responsable con esta enfermedad, a hacerte cargo de ella. Fibrosis quística es una enfermedad muy cara, muy cara. No tiene una cura en este momento, pero hay tratamientos extraordinarios. Bueno, vamos a hacer dos cuestionamientos. Uno de ellos, y me voy a referir con perdón, porque esta joven nos quiere hacer un comentario hacia los doctores y una pregunta a la vez sobre los costos de algunos tratamientos de los antibióticos que van incluidos en la terapia de aspiración. Bueno, sí, mi pregunta más es, bueno, no todos tenemos acceso a lo que son los tratamientos que ellos comentaban, que es tobramicina y alfa-dornasa. En mi caso yo tengo 2 pequeñas, soy madre soltera. La más pequeña es la que pues más seguido se ha tenido que hospitalizar. Solamente ahí es cuando le dan el tratamiento de alfa-dornasa y tobramicina. De ahí en casa ella se nebuliza con gentamicina, bueno, en el caso de antibiótico. A ella antes la tenía en 40, bueno, lo que era gentamicina en 40%, ahora la tiene a 80%. Entonces, bueno, digo, bueno, yo sé que hay una gran diferencia en lo que es tobramicina a gentamicina. No, la verdad es que soy madre soltera y como para lo que es cubrir ese gasto es muy difícil con 2 pequeñas. Entonces, bueno, hay sí hay una diferencia muy grande. Pero en este caso, ¿qué ventajas tengo yo con la gentamicina? Nada más una pregunta. Que es idiota, y idiota significa que no participe. En griego, idiota es el que no participe, así se traduce en griego. ¿Y qué ha pasado con el papá de los niños? No participa. Entonces es un idiota. Sí, él se fue cuando hicieron el diagnóstico, él se fue. ¿Qué tan frecuente es, bueno, la primera pregunta acerca del antibiótico y lo otro, qué tan frecuente es que los padres, como sucede en muchas enfermedades genéticas o que afectan a niños, el padre huye, no sabemos si se va de bracero o si se va de autodefensa, pero se va? ¿Qué pasa? Bueno, primero la pregunta. Lo que usted hace, lo hacemos en el 95% de los pacientes. O sea, es mínimo el porcentaje de pacientes que tienen acceso al tratamiento completo. Entonces, lo que usted hace no es lo correcto, ¿sí? No estamos haciendo lo correcto, y yo me incluyo, pero yo lo platico con mis pacientes. ¿Usted está de acuerdo en darle un antibiótico a sus hijas que no es para uso nebulizado, y usted dárselo por vía nebulizada? Le explicaron eso los médicos y usted lo aceptó. ¿Sí? No tenemos otra alternativa. Mientras nuestros niños sigan olvidados en cuanto a medicamentos, tendremos que seguir haciendo eso, que no es lo más correcto, porque evidentemente estamos utilizando el medicamento fuera de etiqueta y esto trae complicaciones sin duda alguna, ¿sí?
Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que la señora Lupita lo puede contestar mejor, pero efectivamente, o sea, el macho huye, el macho dice, yo no soy responsable, fuiste tú y es tu mamá porque me cae gorda y me voy. Pero es cierto, es un gran porcentaje de abandono por parte de los padres, pero tú lo puedes decir mejor. Sí, pues tenemos abandono en su mayoría de papás hombres, también hay abandono de mamás, aunque uno no lo crea, y sí es en un porcentaje alto. También tenemos padres heroicos que, bueno, hacen un trabajo maravilloso y le entran con todo, aún con esto que dice esta mamá en cuestión de que sabiendo que hay medicamentos muy buenos, sabe uno que no se los puede dar y eso para los papás es una carga bien grande. Tenemos que, las familias y los pacientes, tenemos que hacer ser más activos, exigir al gobierno que se nos tome en cuenta, que se tome en cuenta fibrosis quística. Hay mucho para darles a estos niños, hay muchos tratamientos muy buenos y no se les está dando. Entonces la participación de la gente es muy importante. Tenemos que lograrlo y esto va a ser participando todos y exigiendo todos el derecho a la salud que tienen los pacientes, ¿no? Gracias. Nada más rapidito, usted nos decía el costo del tratamiento de la niña y ahorita voy. Sí, bueno, dependiendo de qué tanto acceso tiene uno a instituciones de salud pública, asistencia de seguro social del ISSSTE, el tratamiento no baja de 30 a 60 mil pesos al mes. Caramba, decía yo, sí, hay que trabajar en Pemex. Sí, buenos días. El doctor José Luis comentaba sobre fibrosis quística atípica. Este es un caso personal, estudio medicina, pero como cuestión de persona, te cuesta mucho trabajo ver que la persona que te dio la vida oculta que está enferma. Cuando yo estaba chica, mi mamá se desvaneció, la internaron, casi nos dijeron que no iba a vivir, perdió casi toda la vitalidad de un pulmón, ahorita está perdiendo el otro. Ella tuvo muy bajo peso, de hecho cuando se embarazó pesaba cerca de 40 kilos. Después de mi embarazo fui su primer hija, pesó 41, tenía muchos problemas, de hecho la diagnosticaron con tuberculosis, cosa que no fue cierta, solo le dañaron su hígado. Ya después a mí me alejó porque me puse a investigar sobre qué tenía mi mamá, porque no sé si creen que cuando uno está chiquito es tonto o no entiende las cosas y entendemos muy bien que no están bien y no nos dejan participar, ¿no? En este sentido yo sí quería comentarles aquí a los doctores si esto podría ser un caso así porque ha vivido siempre con tratamientos con betametasona, con salbutamol, ahorita tiene uno de Seretide, ya no le funciona y le dijeron que mejor vaya juntando dinero para sus tanques de oxígeno. Entonces, no es justo que no le den un diagnóstico certero y la traigan como conejillo de indias. Yo la admiro, nunca se lo he dicho, ella es luego muy fría, yo creo por lo mismo de lo que está pasando, pero es mi ídolo. Yo tuve dos casos ya propios de bronconeumonía crónica y el año pasado sufrí neumonía. Yo llegué caminando al hospital cuando se supone que yo ya no debería de caminar. Entonces, mi pregunta es esa, si realmente podría ser un cuadro de fibrosis quística atípico, ¿por qué no nos dan un diagnóstico certero? Nos dicen que es una cosa y luego que es otra y nos traen así. ¿Dónde la ven a ella? En el ISSSTE. En el ISSSTE. Es difícil decirte si es o no es fibrosis quística y mucho menos si es un caso atípico, porque por ser atípicos es difícil diagnosticar.
El comportamiento, y por ser del sexo femenino, parecería más de una fibrosis pulmonar. ¿Sí? Para esto, evidentemente, no hay un tratamiento específico para la fibrosis pulmonar, es una enfermedad adquirida y es progresiva. Yo sugeriría que fueran a la clínica de intersticiales o del Instituto Nacional de Nutrición o del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias, doctor. Bueno, yo quisiera ver si hay algún otro comentario del público, porque ya estamos... Tenemos acá preguntas, doctor, bien. si no tienes por ahí. Dice Silvia Palafox, justo también dice, darles las gracias por presentar este tema que no lograba entender. Y dice que a los 84 años de edad su mamá falleció con el diagnóstico de fibrosis quística en el pulmón. Lo que ella, esto no es que si el diagnóstico fue el correcto, doctor, pero que si hubiera estos síntomas en adultos, ¿con qué especialista van? Es el neumólogo el que ve todo esto, pero en los adultos confunden mucho fibrosis quística, que es genética, con fibrosis pulmonar, que es adquirida. Ya. Y nos dice Irma de Jesús, la fisioterapia pulmonar es el punto para mantener a los pacientes muy estables, a los pacientes con fibrosis quística, pero dice que por desconocimiento de esta área no se les indica a los familiares que es importante darles al paciente fisioterapia. ¿Sí es así? Es cierto. ¿Cómo funciona la fisioterapia? Es una forma de aclarar los pulmones de todas las secreciones, ¿no? El paciente inhala medicamentos para mejorar la consistencia de la flema, y luego viene la fisioterapia, que es la que ayuda a expectorar, a sacar toda esa flema. Y parte de la fisioterapia es el ejercicio. Hay varias maneras de hacer fisioterapia. La fisioterapia empieza desde, como dice el doctor Lezana, el inhalar los medicamentos para fluidificar esta flema espesa que tienen, este moco espeso, y los papás aprenden a dar golpecitos, o golpes ya en los adultos más fuertes, ¿verdad? En la espalda, en los costados y en el pecho, para que se afloje la flema y salga. También hay aparatos, digamos, el PEP y la capela. Está el chaleco que vieron en una de las cápsulas, que tiene una vibración a ciertos megahertz, creo, ¿no? Hertz. Que hacen que se despegue la flema y puedan expectorar. Hay varias técnicas. Hay técnicas que simplemente con respiración pueden los pacientes expectorar. Y sí, la fisioterapia es uno de los pilares del tratamiento de fibrosis quística. Eusebia nos dice, gracias Lupita, felicito al Canal 11 por pasar este tipo de programas, sobre todo a la Asociación de Fibrosis Quística, en especial al joven Arturo Hernández Morales, que es el mensajero de esta asociación, pues me ha conseguido donativos para los medicamentos de mi hijo. La verdad es que en la asociación las personas que trabajan todas, desde Arturo, que es el mensajero, la secretaria Moni, que está aquí también, Marta, la administradora, todos son gente que amamos lo que hacemos y bueno, damos todo, del doctor, todos, la verdad. Para la doctora Patricia, dice aquí Elvira Drama que su niña tiene casi 2 años, ha estado internada 3 veces, una a los 5 meses y otra al año y medio, y otra un mes después con dificultad respiratoria que le da de día, pero otro suda mucho. Después de estos episodios le quitaron todos los alimentos alergenos porque le dijeron que puede ser una alergia alimentaria. ¿Se puede confundir, doctora? Sí, por algunos de los síntomas. Desafortunadamente, a veces, si no se conoce bien esta enfermedad, se empiezan a descartar otros diagnósticos, como las alergias respiratorias o alimentarias. Entonces, un punto muy importante es que tenemos que tener el conocimiento de que esta enfermedad es más frecuente de lo que pensamos, y que cuando un paciente tiene estos síntomas respiratorios, tiene falla de crecimiento, es decir, o falla de medro, que no gana ni peso ni talla, y empieza a tener algunas alteraciones en sus evacuaciones, hay que tener en cuenta este diagnóstico para tratar de diagnosticarlo oportunamente, porque esto sí les va a modificar el pronóstico a estos niños. Doctor, es una conclusión de lo que hemos hablado el día de hoy y para comentárselo al público. Bien, yo creo que es una enfermedad grave, fibrosis quística, que esta gravedad incide en la expectativa de vida y que esto podemos mitigarlo si nosotros llevamos a cabo el diagnóstico tempranamente, el niño o niña se atiende en un centro especializado y buscamos la manera de tener acceso a los medicamentos prioritarios para esta enfermedad. Doctora.
nuevamente recalcar la importancia de sospechar esta enfermedad, saber que existe para poder diagnosticarla oportunamente y como bien lo había comentado Lupita antes, es muy importante la realización del tamiz ampliado porque esto nos permitiría pues el diagnóstico más oportuno de esta enfermedad que es frecuente. Y bueno, yo desde el punto de vista de nutrición, pues que seamos parte del equipo multidisciplinario que atiende a estos pacientes, porque un buen estado nutricio, pues definitivamente va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctor, y que no es contagiosa, si lo quieres decir, Lupita, sí, no. están diciendo esto en las redes. No, fibrosis quística no es contagiosa, aun cuando los niños los oigan toser mucho, no contagian a las personas normales. Y de hecho es bueno para ellos que tosan, o sea, que no hay que impedirles el toser a los niños con fibrosis quística, ¿no? Yo quisiera decir que si las personas que nos están escuchando conocen algún niño, algún adolescente que presente síntomas como que no tengan miedo de ir a hacer el diagnóstico. Lo peor que le puede pasar a una familia es no saber que tiene su hijo. El saber ya te da como un abanico de posibilidades y puedes empezar a tratarlo y bueno, a ya caminar en un lugar seguro, ¿no? Uh-huh. Y yo quisiera hacer un comentario, puesto que cuando menos 2 panelistas nos hicieron favor de insistir puntualmente y directamente con esta actitud de negligencia, de ignorancia, pero supina, de una ignorancia total de algunos problemas de salud que han tenido durante muchos sexenios las autoridades sanitarias, que son, el secretario de Salud es un secretario del presidente de la República. Y cuando se tiene más atención por recibir un equipo de fútbol o a unas clavadistas o a ir a un homenaje de un escritor colombiano que es muy respetable, pero no se atiende a la vida de un niño mexicano, se está cometiendo un crimen por omisión. Y esto tiene que quedar claro. Totalmente. Yo quiero agradecer al público que hayan estado aquí con nosotros y nosotros nos vamos. Y arriba Veracruz por estas 4 H's heroicas que se ha ganado.